Muy bien, señoras y señores, entonces de inmediato nos corresponde compartir con ustedes nuestro comentario central de la portada, con el tema Puno, presente y futuro. Una vez más, y no podía ser de otra manera, vamos a volver a enfocar la actual realidad social, económica, política y cultural de nuestro departamento. Indudablemente que hay una serie de hechos y acontecimientos con un ropaje nacional e internacional que en su momento oportunamente también le damos espacio y su tratamiento. Pero por sobre encima de todo ello está en tener una perspectiva y una clara visión de cómo resolver los problemas en el departamento de Puno. Este es un compromiso que nos asiste y nos obliga a cada uno de nosotros. Este compromiso indudablemente requiere, de cada una de las instancias representativas de la colectividad puneña del departamento, sin distinción de ninguna naturaleza. Pero creemos realmente que el último respiro de vida, de satisfacción, de esperanza del presente y futuro corresponde a las organizaciones sociales. Porque hemos visto que en Puno no contamos con partidos políticos, ¿no? Y si contamos con algunas organizaciones políticas, realmente estas son acéfalas y no han contribuido en lo absoluto para plantear un desarrollo de nuestro departamento, la academia mucho menos, los gobiernos regionales, municipales, es decir, una cefalía totalmente interminable de incapacidad y de voluntad de resolver los problemas. No podemos continuar en esta rutina diaria y permanente de fracaso, de miseria, de pobreza. Si tenemos la suficiente fuerza, la suficiente capacidad intelectual, material, física de visualizar y vislumbrar el presente y el futuro para nuestro departamento, comencemos realmente a proyectar nuestro desarrollo, al margen de tantas tibias y tímidas propuestas que solamente nos enfrentan unos a otros. No podemos continuar en esa tarea. Muy bien, entonces de inmediato vamos a comenzar a desarrollar este comentario central de la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión. ¿Cuál sería el presente y el futuro de un departamento como el nuestro, que cuenta con recursos, con posibilidades y desde luego con un gran capital humano? Capital humano que no sabemos en estos momentos responder a la realidad. En la presente centuria, Puno ha sido escenario de acontecimientos que en un momento a lo largo de un proceso impactaron en la azarosa vida nacional. Al margen de la intensidad con que se los vio, hubo en todos los casos una constante, un telón de fondo que le dio un dramático carácter, la historia y la lacerante realidad de marginación, miseria y postración de los grandes grupos campesinos. Ha transcurrido el tiempo, es imperativo ahora valorar nuestro pasado histórico, social y económico y tomar la suficiente decisión imperiosa de proyectarnos hacia el presente y el futuro con políticas claramente definidas de progreso, de desarrollo, de bienestar. Dejémonos de quejas y de llantos. Ha llegado el momento que como hombres y mujeres del altiplano realmente impongamos la ejecución de proyectos de mediano y largo plazo para capitalizar nuestro desarrollo, comprometiendo indudablemente a esa serie de autoridades regionales, nacionales, que muestran incapacidad para poder coadyuvar al desarrollo de este departamento. Tal como lo habíamos expresado en reiteradas oportunidades en este medio de comunicación, no pretendemos de ninguna manera detallar cronológica ni puntualmente los hechos que marcaron nuestra historia. Hechos que marcaron nuestra historia con éxito, con satisfacción, con derrotas, con traiciones y con fracasos también. Nuestro interés, al igual que ustedes, está centrado en rescatar resultados, enseñanzas, en especial aquellos cuya vigencia perduran y probablemente sus consecuencias están presentes en el escenario histórico de Puno en las próximas décadas a partir del día de hoy. Es en síntesis el rescate de lo que el tiempo ha dejado en el sedimento de la conciencia del pueblo puneño, del pueblo mismo, como una memoria colectiva que precisa retomar
el foco de su atención de todo aquello que le resulta vital. Claro que sí podemos construir un desarrollo que nos permita tener un pan, como alguien decía, con libertad, con justicia, con equidad, que podamos producir el pan realmente para el desarrollo de hoy y de mañana, que podamos transformar el pan y la materia prima en beneficio del desarrollo de nuestro departamento y encarar nuestro espíritu competitivo en la macrorregión y no como ahora ser meros espectadores de la miseria del fracaso. Empecemos entonces de alguna manera, señoras y señores, señalando que encontramos en la historia de Puno, luego del siglo XX y al inicio del siglo XXI, tres etapas claramente definidas. Es bueno recordarlo. La primera etapa, que abarca desde 1900 como continuidad histórica de las décadas precedentes hasta 1969, cuando a través de la reforma agraria se produce un cambio sustantivo en la estructura de la organización y en la propiedad de la tierra agropecuaria departamental. Estos son los años del gamonalismo. Los años del gamonalismo fueron terribles. Dejaron sangría permanente en el cerebro y en los músculos de hombres y mujeres llamados indios, como lo planteamos en nuestros libros que están publicados, producto de una investigación clara y sustantiva. Y los invitamos a que adquieran el libro. No es publicidad, pero ahí realmente desde un criterio y una óptica eminentemente jurídica y social, subrayamos los años de la miseria y del gamonalismo que empequeñecieron y frustraron el desarrollo de nuestro pueblo. Inmediatamente tenemos que señalar que desde el año de 1969 a 1985, periodo caracterizado por la realización de radicales cambios estructurales y por una activa presencia estatal, la denominó de cambios y de burocratismo. Y finalmente hay un tercer periodo en que el altiplano puneño ingresa a una etapa de descapitalización y violencia rural e ingobernabilidad, que llamaremos el periodo de la contrarreforma y la agudización de la pobreza. No hemos superado este tercer periodo. Hay indudablemente algunos cambios, hay síntomas, pero esto es totalmente insuficiente. Han marcado una retención de bienestar y de desarrollo donde somos responsables cada uno de nosotros. Esta división, esta caracterización debería considerarse en el ordenamiento del análisis del hombre del altiplano en el presente siglo, ¿no es cierto?, abordando indudablemente proyectos sustantivos para el desarrollo. Según cálculos realizados, tomados como base los datos de los cronistas del siglo XVI, hubieron en Puno el momento de la conquista asentados alrededor de 1 millón de indígenas que poblaron todo el altiplano. Las laderas antiguas de las vertientes del Pacífico y del altiplano se agruparon en los espacios de Ayaviri, de Pucará, de Atuncoya, en Juli y en las áreas inmediatas del lago Titicaca. Años más tarde, en 1993, el conde Gil y Lemos, virrey del Perú, informó a la corona que previo censo entre blancos e indígenas en Puno solo existían 186.682 almas. Eso lo dijo conde de Lemus, que fue un asesino y distribuyó una opción realmente de desarrollo y de integración social y minero en nuestro departamento. La juventud de hoy y la niñez tiene que estudiar en la historia de Puno, tiene que referir, puntualizar los hechos y acontecimientos. Conde de Lemos fue realmente el asesino número 1 que llegó a Puno para destruir un monopolio minero y desde luego acentuar criterios totalmente distintos a nuestra cultura. El repoblamiento de Puno empezó paralelo a la República. En el censo de 1862 se calculó una población de 224.678
y en 1876 se contó con 259.446 habitantes, con la siguiente composición racial. Es importante estos hechos históricos. Las universidades, los colegios secundarios, primarios, hacen referencia a esta historia. No, la han negado, la han sepultado la historia. En esa época, en 1862 hasta 1876, teníamos aproximadamente 239.161 indios, que representaba el 92.2% de la población. En ese periodo, en esos años, mestizos eran 11.749, que representaban el 4,5%. En esos años, blancos eran 8.278, representando el 3.2% de la población. Negros eran 274, 0.1%, y asiáticos 37%. Estas cifras, señoras y señores, se modifican sustancialmente en las últimas décadas. Obviamente no solo en volumen, sino en la estructura del origen étnico de la población. Desde el censo de 1994 se consideró inconveniente preguntar sobre la raza. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Motivo por la cual no tenemos cifras expresamente comparativas. Sin embargo, indirectamente podemos arribar a algún tipo de conclusiones si nos remitimos a los resultados de la pregunta de idioma o lengua en el que aprendió a hablar. En el censo del año de 1907 arrojó los siguientes resultados: idioma o lengua materna de la región de Puno, quechua 455.000, aymaras 322.976%. No, es el número exacto, que representó el 26%. Axanincas 641, otra lengua nativa, castellano 474.000. Claro, la duda está en cuántos de quienes tuvieron el castellano como primera lengua son de fenotipo quechua o aymara. En todo caso, quienes lo sean pertenecen a un grupo humano cuyo mestizaje cultural resultaría evidente, lo que es claro más bien que para que por lo menos el 64% de la población puneña es quechua aymara y que entre este grupo la mayoría son quechuas. En resumen histórico, estadístico poblacional de Puno es lo siguiente, ¿no? Bueno, definitivamente tendríamos que señalar que somos una población que supera el 1.235.000. Puno ingresa al siglo XX, al siglo pasado, con alrededor de 335.000 habitantes, y en el siglo XXI ingresamos con 1.200.000 habitantes. Esta sería la población quechua y aymara que tenemos en nuestro departamento, que considerando los datos de los censos de 1981, Puno en promedio en las 8 primeras décadas del siglo XX tuvo una tasa de crecimiento del 0.7%. Alguien preguntará, ¿pero qué nos interesa ahora que nos hablen de este porcentaje, de esta tasa de crecimiento y cuál es la población quechua o aymara? Es importante conocerlo. Y aquí viene la siguiente expresión. Tenemos una cifra de derrotero, de frustración, donde somos responsables todos. Se ha generado el fenómeno migratorio, que permanentemente lo enfocamos en este órgano periodístico. El fenómeno migratorio que ha sido determinante para que el hombre aymara y quechua y castellano abandone el departamento de Puno hoy mismo, con destino a las macroregiones compuestas por Tacna, Moquegua, Cusco, Arequipa, Porima y Lima, y dejando en un estado totalmente de abandono las oportunidades de trabajo y de desarrollo del departamento. La última tasa de crecimiento calculada en el censo del año 2007 arroja un promedio anual de 1.3%, observándose una tendencia decreciente.
En 1993 ingresaron hacia Puno 36.024 habitantes, es decir, 0.7% del total nacional, y emigraron de Puno 297.487 habitantes, es decir, están desocupando, se están retirando del departamento de Puno el 6,15%. Y estas cantidades son realmente preocupantes. Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Qué planteamos? Si el hombre aymara, quechua y castellano, donde estamos inmersos usted y nosotros, y no nos hagamos los locos, ¿qué estamos haciendo por permanecer en Puno con nuestra capacidad física e intelectual para plantear planes de desarrollo? No estamos haciendo absolutamente nada. Pero el poblador, al no tener una ocupación firme ni ocupacional, ni para educar a sus hijos, ni darle un pan de comer diario, tiene que emigrar en la búsqueda de trabajo y de pan. Y eso está sucediendo. Y se está entonces consecuentemente registrando una descapitalización del capital humano en nuestro departamento. Las gestiones de gobiernos regionales y municipales son totalmente ignorantes o no tienen visión realmente de lo que es descapitalizar a un departamento, o no tienen visión de lo que es plantear programas de mediano y largo plazo y donde nuestras universidades están hechas de papel higiénico, con el respeto que se merecen, porque no plantean ninguna opción realmente de mediano y largo plazo que pueda capitalizarle el aprovechamiento de la materia prima y las oportunidades de trabajo para nuestra población. Cada año iniciamos estadísticas de pobreza, de miseria, de falta de fuentes de ocupación de trabajo, en fin, estos problemas resultan sumamente serios. En la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión, hemos considerado necesario definitivamente abordar estos temas. Y en las 10 ediciones de este programa, dejando de lado tanto maniquí politiquero que se da en Puno y en el país, preferimos abordar prioritariamente el programa de desarrollo para generar una toma de conciencia y retar a la academia, retar a las autoridades que para asumir sus cargos como autoridades deberían y deben de estar debidamente preparados, y no solamente para ungirse en el cargo lleno de banderola, mistura y colorete externo, no tener la capacidad de plantear desarrollo para nuestro departamento. Tenemos que insinuar en ello, definitivamente. Atravesamos una miseria galopante de pobreza y de extrema pobreza, pero eso no puede doblegarnos de ninguna manera, no puede destruirnos. Hemos hecho un antecedente histórico, ¿no es cierto?, del siglo pasado, cómo era Puno, su hábitat, su cantidad habitacional de habitantes, su característica de producción, de productividad tan limitada, hasta la llegada inclusive del conde de Lemus. Pero ha llegado el momento en que realmente impongamos una disposición de decisiones más sustantivas para nuestro desarrollo, para que sea realmente una formación integral de salud, de alimentación, de libertad, de justicia para nuestras generaciones. Continuaremos con este tema, pero al margen de continuar con el tema y el análisis nuestro, lo importante es que usted realmente encarne la necesidad de orientar el desarrollo de la región. De lo contrario, estamos frustrando nuestro futuro. Muchas gracias por atendernos, muy gentiles. La pausa comercial y continuamos con mayores informaciones preparados por nuestro departamento de prensa. Adelante ustedes.